En los campos de Kentucky, donde la vida debería florecer y la naturaleza parece abrazar a sus habitantes, se esconde una realidad mucho más dura y sombría. Allí nació Donald Harvey en 1952, en el seno de una familia marcada por la pobreza, el silencio y la falta de oportunidades. Sus padres, como muchos en la región, luchaban día a día para sobrevivir, atrapados en un ciclo de carencias materiales y emocionales. Su infancia estuvo plagada de abusos y negligencia, dejando cicatrices profundas en su psique. El pequeño Donald creció sin el calor de un hogar seguro, rodeado de secretos y miradas que evitaban la verdad. Desde pequeño, Harvey se sintió aislado, un observador solitario en un mundo que no lo aceptaba ni comprendía. La soledad se convirtió en su única compañía, alimentando una sensación de vacío que nunca lo abandonó. El abuso y la falta de propósito lo empujaron hacia la oscuridad, buscando control donde solo hallaba vacío. Sin modelos positivos ni apoyo, su mente comenzó a distorsionar la realidad, encontrando consuelo en pensamientos cada vez más oscuros. Abandonó la escuela temprano, cerrando puertas a un futuro convencional y abriendo otras hacia la destrucción. La educación, que podría haber sido un escape, se convirtió en otra puerta cerrada en su vida. Se refugió en lo oculto y la magia negra, intentando llenar un vacío existencial que lo consumía. En la oscuridad, buscaba respuestas y poder, pero solo encontraba más preguntas y soledad. Antes de ser conocido como el Ángel de la Muerte, ya era una sombra, un joven roto, con la empatía reemplazada por una fría curiosidad hacia el sufrimiento ajeno. Su transformación comenzó mucho antes de que el mundo supiera su nombre. La historia de Harvey nos recuerda que el mal suele nacer del dolor profundo y no resuelto, y que detrás de cada monstruo hay una historia de heridas invisibles y silencios que nunca se rompieron. A los 18 años, Harvey encontró en el Marymount Hospital el escenario perfecto para su necesidad de control. Como celador, obtuvo poder sobre los más vulnerables, los enfermos y moribundos. Bajo la apariencia de un trabajador amable, comenzó a experimentar con la muerte, desconectando oxígeno, obstruyendo vías, asfixiando pacientes. Cada muerte reforzaba su sensación de dominio y alimentaba su adicción al poder. Nadie sospechaba del joven servicial. Su máscara de normalidad era perfecta. El hospital, con su rutina de muerte, se convirtió en su escondite ideal. Harvey aprendió a ser metódico, eligiendo víctimas y borrando huellas. Los fallecimientos pasaban desapercibidos, parte de la rutina. Así comenzó su reinado oscuro, transformando el hospital en su teatro de muerte. Harvey se autodenominó Ángel de la Muerte, un apodo que él mismo abrazó con inquietante naturalidad. Justificaba sus crímenes como actos de piedad, asegurando que solo quería aliviar el sufrimiento de los pacientes. Pero la compasión era solo una máscara. Detrás de esa fachada se ocultaba un sadismo profundo y un placer innegable en matar, una dualidad perturbadora que pocos sospechaban. Sus víctimas no eran solo pacientes terminales. También atacó a personas en recuperación e incluso a conocidos fuera del hospital, ampliando su círculo de terror. Usaba venenos como arsénico y cianuro, disfrutando del lento deterioro de sus víctimas, observando cada síntoma con una frialdad escalofriante. El verdadero motor era el control absoluto. Decidir sobre la vida y la muerte le daba una sensación de omnipotencia que lo embriagaba. Confesó sentir una emoción embriagadora con cada asesinato, llenando su vacío existencial con dominio absoluto sobre el destino de otros. Su discurso de compasión se desmorona ante la evidencia de su crueldad y deseo de poder, revelando la verdadera naturaleza de sus actos. Incluso intentó matar a su propio padre y amante, movido por resentimiento, control y una necesidad de demostrar su poder, no por piedad. La máscara del Ángel de la Muerte finalmente se rompió, dejando al descubierto a un depredador sádico y calculador. Harvey convirtió el hospital en su coto de caza, ocultando su monstruosidad bajo el velo de la misericordia y dejando una huella imborrable de horror en la historia médica. Harvey no se detuvo en un solo hospital. Su historia es la de un hombre que, lejos de arrepentirse, perfeccionó su macabro método con cada traslado. Su sed de control y poder lo llevó por varios centros médicos en Ohio y Kentucky, donde cada nuevo entorno era una oportunidad para seguir con su letal rutina.
Cuando surgían sospechas sobre su comportamiento, simplemente cambiaba de lugar, aprovechando la falta de comunicación entre hospitales y la confianza ciega en el personal médico. Así, dejaba tras de sí un rastro de muertes inexplicables, que muchas veces eran atribuidas a causas naturales o errores médicos. En el Daniel Drake Memorial Hospital, uno de los lugares más afectados por su presencia, su actividad criminal alcanzó el clímax. Las muertes se multiplicaron en poco tiempo, generando un ambiente de miedo y sospecha entre los empleados. Sus colegas, al notar el patrón, comenzaron a hablar entre sí, pero la falta de pruebas concretas dificultaba cualquier acción. Harvey usaba cócteles de venenos y contaminaba incluso la comida del hospital, extendiendo su alcance más allá de los pacientes a todo el personal. Buscaba crear caos y ejercer un dominio total sobre el ambiente hospitalario. No solo mataba pacientes, sino que disfrutaba perturbando todo su entorno, sembrando miedo y desconfianza entre quienes lo rodeaban. Su paso por hospitales como el Veterans Administration Medical Center demostró su habilidad para explotar las fallas del sistema, manipulando registros y aprovechando la sobrecarga de trabajo del personal. Harvey era un depredador que operaba a plena vista, camuflado entre sus compañeros y protegido por la rutina diaria. La burocracia y su fachada amable le permitieron pasar desapercibido durante años. Su historial de asesinatos, extendido por casi 2 décadas y múltiples instituciones, es un testimonio aterrador de un monstruo oculto tras un uniforme, que supo aprovecharse de la confianza y la vulnerabilidad de los más indefensos. El fin de Harvey llegó casi por accidente, tras la muerte sospechosa de John Powell en 1987. Un olor a almendras amargas en la autopsia reveló envenenamiento por cianuro, desatando la investigación. Todas las miradas apuntaron a Harvey, y la policía halló en su apartamento manuales de venenos y ocultismo. Acorralado, confesó para evitar la pena de muerte, relatando con frialdad decenas de asesinatos. Admitió 37 crímenes, aunque sugirió que el número real era mucho mayor. Hablaba de sus víctimas como piezas de un juego macabro, sin remordimiento. El juicio fue una formalidad. Harvey fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Su caso horrorizó al público y expuso las vulnerabilidades del sistema de salud. El Ángel de la Muerte fue desenmascarado como uno de los asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos. Las confesiones de Harvey revelan su mente retorcida y su motivación real, el poder absoluto. Me sentía como Dios, admitió, resumiendo su necesidad de control sobre la vida y la muerte. Justificaba sus crímenes como actos de compasión, pero la lista de víctimas desmiente esa fachada. Su resentimiento hacia el mundo era evidente. La gente me usó, así que yo usé a la gente. Se jactaba del número de víctimas, viendo los asesinatos como logros y trofeos. No había remordimiento, solo orgullo por su habilidad para matar sin ser detectado. Cuando tienes el control, nadie puede hacerte daño, confesó, mostrando la raíz de su psique dañada. Su vida fue una búsqueda desesperada de poder para compensar la impotencia de su infancia. Sus palabras son el eco de un vacío existencial, una advertencia sobre el peligro de buscar sentido en la destrucción. Para entender la oscuridad de Harvey, recurrimos a Viktor Frankl y su logoterapia, la búsqueda de sentido como motor humano. Harvey, incapaz de encontrar propósito tras una infancia de abusos, llenó su vacío con poder destructivo. En vez de hallar sentido en el amor o la creatividad, eligió el control sobre la muerte. Frankl demostró que incluso en el sufrimiento se puede encontrar sentido. Harvey eligió el camino opuesto, proyectando su dolor hacia otros. Su historia contrasta con quienes, en la adversidad, eligen ayudar y trascender. Harvey se hundió en el egoísmo y la aniquilación, buscando sentirse vivo a través del sufrimiento ajeno. Es una lección aterradora sobre las consecuencias de un vacío existencial no resuelto. Nos muestra 2 caminos: llenar el vacío con luz o con oscuridad. Tras casi 30 años en prisión, Harvey perdió el control que tanto anhelaba. Su notoriedad lo convirtió en objetivo entre los reclusos, ocupando el escalón más bajo por sus crímenes contra los vulnerables. En marzo de 2017, fue brutalmente atacado por otro preso, James Elliott, quien lo consideraba un depredador imperdonable. Harvey murió 2 días después, a los 64 años,
cerrando el último capítulo de su historia oscura. El hombre que controló la muerte de otros encontró su propio final de forma violenta e inesperada. No fue la justicia del Estado, sino la de la prisión, la que puso fin a su vida. Así terminó la existencia de quien creyó dominar la muerte, reclamado finalmente por ella. La historia de Harvey nos obliga a enfrentar el abismo del vacío existencial y la importancia de encontrar un propósito auténtico. Frankl enseñó que el sentido se descubre en la creación, el amor y la actitud ante el sufrimiento. Harvey pervirtió estos caminos, eligiendo el poder destructivo sobre la vida. Su caso es una advertencia sobre los peligros de perder la brújula moral y existencial. Nos recuerda la responsabilidad de fomentar entornos donde las personas puedan hallar significado saludable. La voluntad de sentido es el motor que nos impulsa a vivir y superar dificultades. Al final, la única respuesta al abismo no es el poder, sino el sentido que ilumina nuestro camino.